Hola joven, muy buenas tardes y bienvenido a otro programa de Somos Uno Show. El programa de hoy quisiéramos hablarte de un tema que consideramos que es muy importante y es acerca de los movimientos sociales. Para ti, que quizá eres un ávido consumidor de las redes sociales, sabes de lo que te estoy hablando. Y es que en la actualidad podemos encontrarnos con innumerables, por no decir cientos, de movimientos sociales. Entre los más importantes, ¿sí? Podríamos destacar el movimiento de derechos de la mujer, movimiento de derechos civiles, movimiento de derechos de los animales, el movimiento LGBT, el movimiento pro aborto y movimiento ambientalista. Pero de todos estos movimientos, quisiéramos centrarnos en uno muy importante, en uno que ha cambiado la historia y la dividió en dos. Ese es el movimiento de la cruz. Por eso hemos decidido titular esta enseñanza como Esto es un movimiento. Antes de continuar, quisiera decirte el concepto de lo que hemos investigado aquí en Somos Uno acerca de lo que es un movimiento social. Un movimiento es una organización, ¿sí?, conformada por personas, naturalmente, que giran en torno a la promoción de una causa que ellos consideran justa. Un movimiento social nace por la necesidad de atacar una problemática o defender una causa que se cree va a generar un cambio político o social en nuestra sociedad o en el medio donde nos desenvolvemos. Gracias al Internet, todos estos movimientos sociales han crecido de una manera exagerada, podríamos decirlo. Y es que simplemente, hoy en día, simplemente con la facilidad de darle un clic a tu teléfono, muchas personas ya te pueden contactar o se pueden sentir identificadas con el movimiento que tú defiendes o con la ideología que tú promueves. Y nos podemos dar cuenta que gracias a las redes sociales y gracias al Internet, al Instagram, al Twitter, a Facebook, muchos movimientos sociales, que en el pasado quizá hubieran quedado en el olvido, en el anonimato, hoy son muy difundidos, son muy conocidos. Gracias a las redes sociales, estos movimientos cada vez tienen miles y miles de seguidores o personas que se sienten identificados con lo que ellos promueven. Pero de la misma manera, así como estos movimientos sociales pueden tener seguidores, pueden tener adeptos, también van a tener una multitud de enemigos, personas que están acostumbradas o que están conformes con el patrón actual de cómo se hacen las cosas y bueno, simplemente quieren hacer que esto siga así. Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Vemos también de que los movimientos sociales pueden ser manifestados de una manera pacífica, pero también pueden ser manifestados de una manera violenta, pueden terminar en revueltas y hasta en revoluciones, ¿sí? Cosas que pueden hacer mucho daño a la sociedad. Algunas características de los movimientos sociales son los siguientes. El primero es que están conformados por personas, naturalmente, están conformadas por individuos, por seres humanos. Lo segundo es que ellos nacieron o su razón de ser es para luchar contra una problemática, luchar contra una injusticia. La tercera característica es que ellos desarrollan estrategias colectivas para generar un cambio o para atacar ese problema. Y la cuarta característica es que sus integrantes mantienen un vínculo estrecho que perdura en el tiempo. Y precisamente hoy nosotros hemos decidido este tema porque queremos hablar acerca de los movimientos que se suscitan o que se dan en nuestro entorno, en nuestra época. Porque creo que es necesario que, joven, tú entiendas que hay un movimiento por encima de cualquier otro. Y ese es el movimiento de la cruz. Ese movimiento que tiene como su máximo exponente o su máximo defensor al Señor Jesucristo. Este movimiento nació por una problemática o por una injusticia. Así es, el movimiento de la cruz nació por la problemática de que el hombre estaba separado de Dios. Y fíjate que
Cuando Cristo vino a la tierra, Él simplemente habló de que el reino de Dios se había acercado a la humanidad. Y estando allí conformó un equipo de personas que luego le ayudarían a difundir ese mensaje. Te repito, el propósito principal del movimiento de la cruz, del movimiento que Jesús comenzó, era resolver ese pequeño problema, ese problemita de que la humanidad estaba separada de Dios. De hecho, así lo confirma Colosenses capítulo 1, versículo 20, que dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Fíjate que cuando Jesús está en la tierra, a él lo seguían multitudes de personas. Y eran multitudes de personas que tenían la misma manera de pensar que Cristo, o que buscaban lo mismo. Buscaban simplemente acercarse a Dios. Buscaban simplemente traer alivio o traer una respuesta a sus necesidades a través de Dios. Fueron todas estas personas, todos los cojos, paralíticos, enfermos, endemoniados, personas con problemas en sus corazones, con heridas en sus corazones, las que fueron en pos de él. De hecho, él, Jesús, estableció una estrategia con su equipo de 12, con su equipo principal, estableció una estrategia que iba a marcar la pauta de este gran movimiento. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, que dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús trabajó en pos de generar cambios en la sociedad, de generar cambios en la humanidad. Y precisamente esa es la labor de un movimiento social. Un movimiento, cuando se levanta en la sociedad, es para generar un cambio sobre algo que está mal. Otro ejemplo de cómo Jesús generó un cambio lo podemos ver en Mateo capítulo 21, del versículo 12 al versículo 15. Y no lo voy a leer, sino que te lo quiero contar. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 15, habla de una de las escenas quizá no extrañas en la Biblia, pero sí una de las escenas donde prácticamente no reconocemos a ese Jesús que toda la vida nos han enseñado, porque toda la vida nos han enseñado una imagen del Señor Jesucristo que es amoroso, compasivo, paciente, que soba a la gente, que lo sana. Pero en esta parte, en esta porción, vemos una escena muy distinta. Vemos a un Señor Jesús molesto, vemos a un Señor Jesús enojado. De hecho, esto nos habla acerca de la purificación del templo, que es como lo tienen algunas de las Biblias señalado. Y este fue el episodio donde el Señor Jesús saca a latigazo limpio a todos los comerciantes que estaban en el templo. Pasa lo siguiente: en aquella época Israel estaba dominada por el Imperio Romano y todo el dinero, todas las monedas que se usaban comúnmente eran del Imperio Romano. Pero en el templo de Jerusalén, ¿sí?, el templo santo de los judíos, no estaba permitido usar monedas de los países extranjeros, por ponerles un nombre, menos del país que los tenía subyugados. Tenían única y exclusivamente que usar monedas que fueran las aprobadas por los judíos en aquel tiempo. Entonces, si usted era una persona que quería ir al templo a dar una ofrenda, no podía hacerlo en la moneda que circulaba normalmente, sino que tenías que ir al templo y tenías que cambiarlo, tenías que intercambiar, ¿sí? Obviamente, a raíz de todo eso se volvió un comercio, digamos, un poco turbio. Se movían muchas cosas malas a raíz de eso en el templo. Y Jesús, al ver esto, se encendió en furia
y comenzó a voltear todas las mesas, a desparramar todas las monedas, y ahí fue cuando dice que él dijo que la casa de mi padre es una casa de oración, pero todos ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Fíjate que, de más está decir que Jesús tuvo muchos problemas por eso. Los sacerdotes y las autoridades en aquel momento lo vieron con muy malos ojos. Lo vieron como un alborotador, lo vieron como alguien que venía a cambiar su estatus de vida. Es que, de hecho, cuando se levanta un movimiento en la sociedad, por lo general a las personas que se levantan los ven como esos, como alborotadores. Y a Jesús lo vieron como eso. Pero fíjate que la historia no termina allí, no termina con Jesús volteando todo y cayéndole a latigazos a todo. No, sino que la Biblia dice que luego, después de que él hizo todo eso, se reunieron alrededor de él todos los enfermos para ser sanados. Y esto me habla acerca de que había en aquel tiempo, en el templo de Jerusalén, una problemática. Una problemática que, tenía que ver con los sacerdotes y por el amor al dinero en aquella época. Si usted no contaba con los medios económicos suficientes, pues prácticamente se te tenía negada la entrada al templo o la entrada en este caso a Dios. Por eso fue que Jesús se molestó tanto, no únicamente porque tuviesen unas mesas de cambio en el templo, sino también porque prácticamente se estaba vendiendo la salvación de la gente, o se estaba vendiendo que la gente buscara a Dios. En medio de todo este movimiento, en medio de todo este alboroto, Jesús lo que estaba haciendo era generar cambios en aquella sociedad para que de verdad se acercaran a Dios. Otro de los episodios muy conocidos con Jesús fue cuando le quisieron tentar y le dijeron, bueno, Señor, ¿será que está bien que nosotros paguemos impuestos? Y Jesús les dijo, ¿de quién es esta moneda? De César. Bueno, denle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Siempre la enseñanza que Jesús daba era de que nos acercáramos a Dios, de que hiciéramos a un lado las cosas del mundo y buscásemos de corazón al Señor. Y fíjate que lo más hermoso de este movimiento es que el Señor Jesús, aún después de que Él partió al cielo, aún después de haberse ido, Él dejó un equipo, dejó un grupo de personas completamente preparados para que continuaran ese movimiento. Y lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, joven que me estás mirando, nosotros somos aquellos que continúan con el legado del movimiento de la cruz. Nosotros continuamos con ese movimiento que inició Jesús ya hace más de 2000 años. Y como último punto, o mejor dicho, penúltimo punto, porque hay algo más que te quiero decir, como penúltimo punto, veíamos, o yo les decía que una de las características de los movimientos sociales es que sus miembros continúan relacionándose a lo largo del tiempo. Y esto es lo que precisamente podemos ver en los discípulos. Luego de que el Señor asciende a los cielos, los 12 siguieron unidos, siguieron juntos, siguieron predicando el Evangelio. Es cierto, quizá en su momento cada quien tomó direcciones distintas para predicar en lugares distintos. Recuerden que ellos fueron los encargados de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Pero aunque físicamente ellos quizá hayan estado distantes, alejados, en espíritu ellos estaban unidos. En esencia, en sus corazones, ellos seguían unidos. Y algo que me gusta mucho acerca de la historia de este movimiento de Jesús y el movimiento de los discípulos y del Espíritu Santo, que por cierto, te voy a hacer un pequeño adelanto de esto, es de lo que se va a estar hablando la próxima semana, mi esposa Patricia. Pero bueno, volviendo al tema,
Algo que me gusta mucho del movimiento de la cruz y de la manera como los discípulos lo llevaron es lo siguiente. Tú sabes cuando un movimiento es una farsa, ¿sí? Cuando un movimiento es simplemente no, para ganar fans, para tener notoriedad en las redes sociales o en la sociedad o para ganar dinero. Tú te das cuenta, es por el compromiso de sus participantes o de sus miembros. Cuando estamos en presencia de un movimiento real, cuando estamos en presencia de un movimiento legítimo, tú te das cuenta de que sus miembros, de que los participantes están dispuestos a dar su vida hasta el final por defender esa causa. Te repito, cuando la causa es legítima. Y algo que me llama mucho la atención fue una enseñanza que una vez oí de un pastor. Este fue un pastor que fue invitado a un programa que estaban pasando en Discovery Channel. ¿Alguno de ustedes ha visto Discovery Channel? Yo lo veo mucho. Y era un programa acerca de Jesús. Y bueno, la mayoría de veces que pasan programas acerca de la Biblia o de Jesús en este tipo de canales es para desmentir la Biblia, criticar la Biblia, desmentir a Cristo, desmentir los milagros, y era un programa más o menos que se trataba de eso, ¿no? O sea, como que, bueno, desmintiendo la Biblia, desmintiendo a Jesús. Hoy te vamos a enseñar las 20 razones por las cuales Jesús no existió. Y bueno, en el programa ellos lanzan todos sus argumentos de por qué la cruz nunca fue, por qué los milagros nunca se dieron, por qué la Biblia es mentira. Y bueno, sinceramente yo no sé por qué vi ese programa. Lo cierto es que al final, ya casi terminando, entrevistan a un pastor muy conocido en Estados Unidos. Y este pastor, dirigido por el Espíritu Santo, creo que no pudo haber dicho palabras más sabias. Es más, yo creo que por eso fue que lo pusieron al final, lo dejaron al final por esa sencilla razón. Él dice, bueno, la verdad aquí nosotros nos podríamos sentar a debatir días y días acerca de si los milagros fueron reales, si los milagros de Jesús nunca ocurrieron, si la crucifixión ocurrió o no ocurrió, si de verdad Jesús ascendió a los cielos. Yo podría durar días aquí tratando de convencerlos acerca de lo que yo creo que es verdad, decía el pastor. Pero luego dice una palabra que creo que fue la daga a ese programa. Él dijo lo siguiente: pero consideren esto, amigos míos. ¿Ustedes creen que si de haber sido mentira todos los milagros, ustedes creen que los discípulos hubiesen estado dispuestos a entregar su vida por una farsa? Si de verdad Jesús y los milagros y todo su movimiento y la ascensión a los cielos, si de verdad eso hubiese sido una farsa, algo inventado, ¿ustedes creen que las personas que estuvieron con él, los 12 discípulos o los 11 que quedaron, ustedes creen que hayan estado dispuestos a entregar su vida? Y déjame recordarte algo. De esos 11 principales discípulos que estuvieron con Jesús, 11 porque, 12, pero quitamos a Judas por obvias razones. De esos 11, 10 murieron de manera violenta. Solamente uno murió por causas naturales, por vejez. Pero los otros 10, y si le sumamos a esos 10 el apóstol Pablo, si le sumamos a esos 10 muchos otros hombres de Dios que fueron mártires, que se dejaron asesinar por la causa de la cruz, podemos contar quizás cientos de miles de personas que perdieron su vida de manera violenta por defender una causa. Y allí es donde yo me pongo a pensar en lo que ese pastor dice. Si verdaderamente la causa de Jesús, el movimiento de Jesús, el movimiento de la cruz, hubiese sido una farsa, yo no creo que la gente hubiese estado dispuesta a entregar su vida. Esa gente estuvo dispuesta a entregar su vida. Pedro, Pablo, todos ellos estuvieron dispuestos a morir porque ellos fueron testigos de los milagros de Jesús. Ellos fueron testigos fidedignos de Jesús cuando ascendió a los cielos. Por eso mantuvieron esa causa viva hasta el fin. Por eso defendieron su movimiento hasta el final.
Y precisamente hoy, joven, quiero motivarte a que tú continúes con esta causa, con este movimiento que comenzó el Señor Jesús hace más de 2000 años y que defendieron también su equipo de 12, que defendieron los apóstoles y todos los discípulos de los apóstoles. Esa iglesia primitiva tenía eso en común, que ellos estaban dispuestos a entregar su vida entera por la cruz, por el llamado que Jesús les había hecho. Y quizá tú hoy te preguntes, bueno, pero ¿de qué manera yo puedo defender este movimiento? Si somos buenos observadores, nosotros vemos en las redes sociales como personas famosas que están en pos de un movimiento lo publican en sus redes sociales. Y muchas veces estas personas famosas están a favor de movimientos que sabemos que están mal. Por lo menos toda esa cantidad de personas a favor del movimiento pro aborto. Nosotros sabemos en nuestro interior que eso está mal, pero aún así esa gente no le da pena publicar en sus redes sociales, salir a la calle y defender eso públicamente. De igual manera, ¿por qué a nosotros debería darnos pena compartir en nuestras redes sociales la palabra de Dios, la palabra de Cristo? Nosotros mantenemos vivo este movimiento de la cruz cuando salimos a la calle y le predicamos a alguien, cuando nos ganamos una persona, cuando la traemos a los servicios, cuando le compartimos el link de este video o de los videos pasados. Estamos manteniendo vivo ese movimiento de la cruz. Y hoy, nuevamente, te motivo a que no dejes morir este movimiento, sino que tú puedas continuar extendiendo este movimiento de la cruz a todas las personas. Déjame orar por ti. Señor Jesús, yo bendigo a cada uno de los jóvenes que me están viendo. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú despiertas en ellos un fuego, Dios, por continuar este movimiento, por traer, Señor, un cambio en esta sociedad. Hoy hemos identificado, Padre, que hay un problema, hay una problemática en este mundo, y es que los seres humanos están apartados de ti. Hoy, Señor, queremos levantarnos como una juventud que pueda traer solución a esa problemática y que podamos reconciliar a la humanidad contigo. Yo bendigo a cada uno de estos jóvenes. Declaro, Señor, que tú le das sabiduría, que les das palabras, Señor, para compartir de ti con sus amigos y con su familia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y si nos estás viendo por primera vez, quisiera que repitieras esta oración conmigo y recibieras a Cristo en tu corazón. Ese Cristo que hace más de 2000 años comenzó una revuelta en el templo solamente por ti, solamente para que tú tuvieras una reconciliación con el Padre. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los sacrificios que hiciste para reconciliarme con el Padre. Hoy yo te acepto como mi único Salvador. Confieso que mis pecados fueron la causa de tu muerte en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme conocer de ti cada día más. En el nombre de Jesús, amén.